Bienvenidos a este espacio en el que respiramos los aires del jazz desde adentro. Nos acercamos al acontecer más reciente de la escena jazzística cubana. Y lo hacemos con júbilo porque celebramos una edición más del Festival Jazz Plaza de La Habana y del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. La fiesta del jazz en Cuba es pretexto idóneo para seguir la ruta de nuestros principales creadores e intérpretes, así como para rendir honores a quien honor merece. Acompáñame, esto es Jazz desde adentro. Prominente trompetista, excelente ser humano, lo caracterizó la capacidad improvisatoria ilimitada. Dejó una impronta, sin lugar a dudas, en la escena jazzística cubana. En el 65 aniversario de su natalicio, José Miguel Crego, el Greco, también merece recibir nuestros honores. Ante él, me quito el sombrero. El Greco fue no solamente un gran músico, sino una gran persona. Una cultura completa, una gran versatilidad. Gran improvisador. Un sonido del fliscorno. Sí, Mira, único. aquí hay varios, pero el Greco tenía un sonido del fliscorno único. Tenía la gracia, tenía el talento, el don de la improvisación, fluida y con hermosura, con belleza. El Greco como director fue un gran businessman. Él podía oler el negocio, ver las perspectivas que podía llegar el grupo, hasta dónde. Él tenía eso bien claro. Trabajamos juntos varias veces. Bueno, lo conocí tempranito, cuando se formaron los... Yo creo que él es un trompetista que marcó un hito. De lo que me ha marcado a mí el Greco es como que fue como una lectura diferente de cómo se tocaba la trompeta en la época en la que yo empecé a improvisar, que fue muy temprano. Hay un disco de los primeros discos de Greco que me marcó muchísimo. Yo lo escuchaba mucho. Yo creo que sí, la influencia mía, yo estoy seguro que tengo mucha influencia de la forma de tocar este género como el smooth jazz, que es como más cerca de lo comercial, pero con muy buen gusto. Para tocar con Iraquere, para tocar con NG de la banda, para tocar con orquestas y después el Top Secret, que fue el grupo que él creó. Al final había que tener un verdadero talento y una formación. Tocó también con la orquesta de Benny Moré cuando estábamos en el show de Riviera y siempre cumplió, siempre llenó el cometido como un gran músico. Sobre todo un sonido increíble. Sí. Entonces el Greco debutaba esas melodías en el fliscorno y esas improvisaciones con ese sonido pastoso, con esa poesía en su lenguaje. Y de repente lo escuchabas tocando unos pasajes listos, cogía la trompeta y empezaba a tocar unos cuerazos por ahí arriba y hacía unas cosas. Era un trompetista totalmente virtuoso. Su oído intuitivo, poder descifrar cualquier armonía solamente con oírla. Él no tenía que fijarse a veces en el cifrado de un acuerdo. No, él tenía esa tranquilidad. Él le interesaba decir la verdad, porque él tenía el don, el talento de interpretar con profundidad, con sentimiento. Él hacía el mapa de la improvisación. Él hacía ahí con las notas correctas ahí en eso. Entonces eso es una de las cosas que yo siempre voy a recordar a él. Y aparte, bueno, su versatilidad como instrumentista. Él era muy parecido a Miles Davis, a Chet Baker, aunque tenía todavía más posibilidades técnicas, pero era muy honesto. Y su sonido precioso, tanto en la trompeta como en el fliscorno.
hay un número ahí que está en el Leche de Limón, que está pip por ahí. Esas son las ideas, las ocurrencias de Greco. Sí, muy ocurrente. Y es verdad que también participaba y era exacto con los mambos. Sí. En la época de los yacos, muchos de los mambos que tenían los yacos eran creados ahí en momento por el Greco. Contamos con él en la historia, en el acervo de la cultura cubana, porque dominó los dos campos, el jazz por el swing y los acentos muy específicos que tiene, y la música cubana por sus acentos y su personalidad también muy específica. Un músico, aparte, un tipo jovial, siempre estaba... Sí, y muy amigo de sus amigos. Sí, hasta el final. Tipo ahí... Era un tipo de vacilón. Un gran músico. Esa es la cosa. El Greco, cara. El Greco. Bueno, yo fui amigo de él hasta el final. Y esas condiciones que hablo como músico y como persona estaban fundidas en una sola. Para mí, él fue un amigo y un gran músico ideal. Rodrigo, les invito a disfrutar los aires del jazz desde adentro. Música al Día rompe esquemas y recibe en nuestro espacio Jazz desde adentro a un joven y talentoso músico argentino que ha sido adoptado por nuestra isla. Se expresa a través de un instrumento que no es típico dentro de la escena del jazz. Pero para conocer más interioridades le damos la bienvenida a Rodrigo Sosa. Muchas gracias. Bienvenido, Rodrigo.
Hola Nelly, ¿cómo Es un andamos? placer tenerte por acá. Placer el mío, placer el mío. Todo bien. Bueno, pues ya anunciaba yo que has asumido la quena como instrumento a través del cual expresarte, pero dentro de la escena jazzística. Coméntame, ¿por qué asumir este reto y cuáles son los principales, digamos que inconvenientes o desafíos a los que te enfrentas? Para mí, la primera necesidad que tuve de entrar en el jazz con la quena fue creo que la improvisación, ¿no? Y viniendo de la música andina, que tiene un sistema de armonía determinado y tal vez con ciertos elementos, el jazz ofrecía unas posibilidades como un abanico de sabiduría. Y ya yo creo que entro improvisando en la quena, cosa que no es muy típica en la música andina. Exacto. Viviendo en Cuba, coqueteando con el Latin Jazz, con la forma de improvisar, sobre todo los flautistas de las charangas. Creo que eso fue la llave que abrió la puerta y una vez que entré no quise salir más. Entonces creo que hoy en día también ya el jazz forma parte de mi vida, es un lenguaje más, es una herramienta, es un idioma, es infinito y es eterno. Entonces creo que ya forma parte de mi forma de hablar con la quena y ha sido vital para mi formación como quenista, ¿no? Pues a mí me parece maravilloso, sobre todo porque viene a oxigenar un poco el panorama hemos jazzístico oxigenado contemporáneo de los dos, nuestro creo, país. ¿no? Sí. Así mismo es. Pues te propongo una pausa y regresamos en breve para disfrutar de un fragmento en el que te vamos a ver interpretando la quena. Sí. Y continuamos entonces, Rodrigo, poniéndonos al tanto de lo que ha acontecido contigo en términos también de presentaciones artísticas durante el pasado año. Coméntame, sé que estuviste en el Cervantino, en México, con un notorio éxito. Fue un verdadero reencuentro con el escenario después de la pandemia. Ajá. Empezamos en el Festival de Jazz en enero. Exacto. Gracias a la visita de Javier Malosetti hicimos un binomio súper interesante para mí en la forma ¿Cómo de no? conectar la quena con la música del jazz rock de Argentina. Y tuvimos la bendición de ser invitados al Festival Cervantino en México, junto a mi hermano Alejandro Falcón, con el cual venimos trabajando hace más de 10 años. Así mismo. Nos reencontramos una vez más haciendo clásicos para nosotros ya, la música popular argentina, la música popular cubana. Hicimos una gira súper interesante por parte de México, estuvimos en el DF, en Guanajuato, en Baja California. Y luego, debido creo que a ciertas cosas que fueron muy bien, pudimos hacer muchos conciertos en el interior de Cuba, lo que se llamó la gira cervantina en Cuba. Llegamos hasta la mitad del país y ahora queremos completar la otra mitad, ¿no? Pues claro Así que que sí. después del encierro, la pandemia, nos amigamos con el escenario y creo que fue algo muy, muy saludable para la música, ¿no? A darle rienda suelta a la creatividad Claro, sí, para sí, que siempre todos en el podamos escenario. disfrutar de ellas, ¿verdad? Bueno, pues yo me alegro muchísimo, te deseo muchísimos éxitos también en Eso. todo lo que te propongas en lo adelante, pero ahora te propongo una pausa y regresamos. Gracias.
continuamos conversando con Rodrigo Sosa y nos ponemos al día, Rodrigo, también en lo que se refiere a las producciones discográficas. Protagonizaste dos muy importantes, Quena Mainstream y Quena Barroca. Coméntame sobre ello. Sí, Quena Mainstream salió justo en el comienzo de la pandemia. Fue un disco que trabajamos muchísimo, lo grabamos entre México y La Habana. Creo que es un disco influenciado por 4 grandes componentes, que es el rock, el jazz, el folk y la música indie. Entonces creo que como columna vertebral la Quena, con mucha influencia, como hablaba, del rock, de los sintetizadores, y de ahí pasé a grabar el siguiente disco que se titula Quena Barroca, que es de música barroca. Creo que eso muestra... Que además fue premio Cuba Disco. Fue premio Cuba Disco en la categoría solista concertante junto a la orquesta del Liceo Mozartiano de La Habana, claro. Yo creo que eso muestra el camino que me encanta hacer a mí, irme de un extremo a otro. De la música eléctrica, del rock, nos fuimos a la música de Vivaldi. Y eso creo que hace que uno tenga como un nivel de intensidad laboral, de agudizar la sensibilidad. Y luego volvimos al estudio para grabar un audiovisual en vivo junto a Javier Malosetti, que se titula Quena Mainstream Live. Exacto. Creo que se plasma la idea del mainstream y de la forma de pensar la quena, pero desde la escena, que es un extra a lo que escuchamos o que se limita solamente al disco, ¿no? Entonces se siente una vibra diferente y fue en el marco del pasado Jazz Plaza que nos dejó un mensaje muy lindo y de poder siempre ampliar la forma de ver la quena, ¿no? ¿Cómo que no? Yo admiro sobremanera todos esos empeños que rompen esquemas. Así lo decía al principio cuando te presentaba. Sí. Me parece igualmente que cambia un poco la perspectiva de aquello que ya damos por consabido dentro de la escena del jazz, ¿verdad? Te celebro este resultado y te convido entonces a que nos despidamos con una obra que está contenida dentro de Quena Mainstream Live. Se llama Clini, es un tema de Javier Malosetti con su grupo La Colonia y tenemos invitado al gran percusionista Adel González, con el que cerramos esta gran charla. Bueno, pues perfecto. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Como es habitual, vamos tras la pista de nuestros artistas radicados en la diáspora. Esos que han encontrado en el jazz una vía de expresión desde la cual también nos enorgullecen. Hoy, nuestra sección Jazzistas por el Mundo está dedicada a un baterista fuera de liga. Lo caracteriza su ingenio, su virtuosismo, ese concepto ineludible que va detrás de cada una de sus obras. Jazzistas por el Mundo va dedicada hoy a Dafnis Prieto. Nacido en Santa Clara hace casi medio siglo, el prominente baterista y compositor cubano Dafnis Prieto es considerado uno de los músicos de mayor influencia del jazz contemporáneo. Desde hace más de 2 décadas reside en los Estados Unidos, donde ha sobresalido por su brillante trayectoria. Profesor dotado, ha ofrecido numerosas clases magistrales, clínicas y talleres en todo el mundo. Fue miembro de la Facultad de Música de la Universidad de Nueva York y actualmente se desempeña como director del Departamento de Jazz en la Universidad de Miami. A él corresponde la autoría de 2 innovadores libros de percusión, analíticos e instructivos, un mundo de posibilidades rítmicas y sincronicidad rítmica. El jazz dentro de mi trayectoria profesional significó un escape de libertad. Para mí representa la libertad creativa, una manera de expresión donde tengo muchas más posibilidades porque está abierta a adaptarse a otros estilos, a otras voces, a otras maneras de hacer el sonido, ¿no? Y para mí eso es lo que significó de alguna manera el jazz
infancia y en mis principios, ¿no? Como compositor, Dafnis Prieto ha creado música para diversas corrientes y formatos que van desde los dúos hasta las pequeñas big bands, lo que lo convierte en uno de los creadores más talentosos de su generación. Sus revolucionarias técnicas de batería han tenido un poderoso impacto en la escena musical latina y del jazz a nivel nacional e internacional. Su estilo de ejecución destaca por el colorido del sonido, la fuerza y el virtuosismo combinados con una gran sensibilidad. Entre sus genialidades más sobresalientes destacan la asombrosa capacidad de establecer rejuegos con el ritmo y el tempo. Para mí uno de los logros más grandes ha sido poder ser el compositor de mis propios proyectos, de mi propia música, poder llevarlos a diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, he tocado en espacios como el Carnegie Hall, con mi propia agrupación, en el Newport Jazz Festival, en muchos lugares y escenarios del mundo, llevando esa idea creativa muy personal, que mi música en realidad es una fusión de alguna manera muy personal de mis experiencias dentro de la música cubana, hacia el jazz y muchas otras culturas. Afortunadamente he hecho muchas colaboraciones con personas que son muy significativas para mí. He colaborado con Steve Coleman, que para mí es una persona con un nivel de creatividad elevado. También con una persona que se llama Henry Prater, dentro del mundo de jazz, de la música contemporánea de vanguardia de Estados Unidos. También con músicos como Andrew Hill. He hecho colaboraciones con Eddie Palmieri, ya saliendo un poco de la escena del jazz. Y también con muchos otros músicos. Actualmente he hecho algunas colaboraciones con Chucho Valdés y Paquito de Rivera también. Y bueno, he hecho ahora mismo el último disco mío que se llama Cantar. Lo hice en colaboración con una cantautora muy buena que se llama Luciana Sosa. Y estoy muy contento con esta colaboración también. Dafnis Prieto fue el primer músico cubano y el segundo baterista en el mundo en obtener la prestigiosa beca de la Fundación MacArthur, conocida como Genius Grant. Fundó su propia compañía de música independiente, Dafnison Music. Ha recibido múltiples becas y reconocimientos de importantes instituciones, así como varias nominaciones al Grammy por sus producciones discográficas. La edición 61 de estos premios le sorprendió gratamente con la entrega del galardón en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino por su álbum Back to the Sunset. And the Grammy goes to Back to the Sunset, the Dafnis Prieto Big Band. Para mí Cuba significa el principio, mi desarrollo de mi cultura. Yo vengo de aquí, nací aquí, me desarrollo, camino, pienso y me expreso de alguna manera a lo cubano, ya fundido con otras experiencias que he tenido en mi vida. Pero aquí es donde se siembra mi semilla y donde empieza a emanar esa flor de lo que se convierte después en una carrera, ¿no? Pero Cuba siempre está en mi corazón. Esa guajira que alegra los corazones, esa guajira que tiene naturaleza, esa guajira que lleva tanta belleza, esa guajira que canta como un sinsonte, esa guajira que vive dentro del monte, esa guajira que mira, calle y compone, esa guajira que alegra los corazones.
Y así, disfrutando de esta maravillosa obra Guajira en Sol de Dafnis Prieto, defendida por él junto a Luciana Souza, damos cierre a esta temporada. Ha sido un gusto haber llegado hasta aquí en su compañía. Esto fue Jazz desde adentro.